Adonai les bendiga. Mis amados hermanos, este mensaje es para aquellos que al llevar la palabra lloran o están sufriendo, han sido rechazados, apartados, acusados, y le he titulado Atravesando el Valle de Lágrimas. Ahora, quiero leerle Salmo 126, en el verso 6 dice, irá andando y llorando. Esta palabra aquí, llorando, es bacá, como alguien que está de luto, sufriendo mucho, haciendo duelo. El verso 5 nos habla de aquellos que siembran con lágrimas. Y dice que los que así hacen, que siembran la palabra, van a cegar con mucha alegría, con mucho regocijo, gritos de gozo. Porque aquel que lleva la preciosa semilla y lo hace llorando, ese volverá a venir. O sea, va llorando, andando, llevando esta semilla, que es la palabra, pero cuando regrese dice que viene con mucha alegría, con gozo, regocijo, porque va a traer las gavillas. Y las gavillas tienen que ver con el fruto. Las tribus de Israel son simbolizadas por gavillas en el sueño que se le dio a José. Y esto lo podemos leer en Génesis 37, verso 7. He aquí que atábamos manojos o gavillas en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le dicen los hermanos, les respondieron, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Finalmente eso fue lo que pasó, pero también José simboliza a Yeshua, quien va a reinar y señorear sobre las tribus de Israel. Ahora, aquí en el Salmo 126, donde dice el que lleva la preciosa semilla, esa palabra preciosa, aquí es la palabra meshek, que es una posesión, es como tú encontraste su palabra, tú la abrazaste, para ti tiene mucho valor, es preciosa, pero esta palabra viene del hebreo mashak, que significa atraer. Es como que el Padre dio su palabra a los siervos al final. Fíjense que tiene que ver con hacer volver la cautividad de Sión, pero es una palabra que al llevarla vas a tener que atravesar por un valle de lágrimas, pero que al final tú vas a volver con mucha alegría trayendo esas gavillas. Entonces, esta palabra mashá, que es atráeme, la podemos ver también en el libro de Cantares, capítulo 1, en el verso 4, dice, atráeme, en pos de ti correremos. También Yeshua dijo en Juan 6, 4, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. También veamos lo que dice en Salmos 65, verso 4. Dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Entonces, todo está relacionado a esta palabra final que se lleva con lágrimas, atravesando este valle de lágrimas. Y tiene que ver también con cruzar el Jordán. Y esto tiene que ver con las pruebas, la espesura del Jordán. Vamos a ver, porque recuerden que en el Salmo 126 va llorando el que lleva la preciosa semilla, y es la palabra donde él va a mostrar esa misericordia prolongada por mucho tiempo, esa misericordia eterna, con amor eterno te he amado, mashak, por eso te prolongué, te extendí, te atraje a mí. Entonces Santiago en el capítulo 5, miren lo que dice el verso 7 al 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Adón. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra,
aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ahora, fíjense, el precioso fruto de la tierra. Entonces, tú pones la semilla, vas llorando y tú aguardas con paciencia hasta que el moré, que es la lluvia que desciende, que es Yeshua, entonces traiga ese crecimiento a esa semilla y salga y crezca y dé fruto precioso, de valor para nuestro Elohim. Entonces dice el verso 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Adón se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Adón. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren, a los que lloran, a los que están atravesando ese valle de lágrimas. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Adón, dice la palabra. Recuerden qué pasó con Job al final. Dijo, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. O sea, fue un final mucho mejor el que tuvo Job. Entonces esa paciencia va a traer algo bueno. Por eso dice que estaremos alegres y nos gozaremos. Ahora quiero ir al Salmo 84 y el Salmo completo lo pueden leer, que está hermoso, pero le voy a leer solamente del verso 5 al 7. Y dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Elohim en Sión. O sea, subirán al Monte Santo, verán al Rey en su hermosura, aquel que atraviesa el valle de lágrimas. Entonces, vamos a ver. La palabra aquí, lágrimas, que es la misma del Salmo 126, es baká, va llorando, va haciendo como duelo, una aflicción, un lamento, luto. Pero dice aquí que cuando atraviesan este valle de lágrimas lo cambian en fuente. Esta palabra fuente es mayan, como algo que satisface. Y es una fuente de bendición, que es la palabra veracá. Y luego dice, cuando la lluvia llena los estanques. Aquí la palabra lluvia se refiere a la lluvia de otoño, que es la lluvia temprana, la lluvia otoñal. Y también esta palabra significa moré, el maestro, Yeshua, enseñanza. O sea, recuerden que Yeshua es el que da la lluvia, la palabra que desciende. Dice otoño, y esto tiene que ver con las fiestas de otoño, cuando Él va a recoger el fruto al final del siglo. Entonces, cuando el moré Yeshua llena los estanques, que es la palabra atá, cuando Él nos viste, cuando Él nos cubre, cuando Él nos llena. Rodear significa esta palabra atá. Entonces, esa fuente que satisface, que brota, esos ríos de agua viva en el desierto, esas son las fuentes de agua de vida que son cada una de las tribus de los hijos de Israel que han sido sellados y enviados para llevar esta palabra en el desierto hacia las naciones. Y aquí podemos ver las 12 fuentes y las 70 palmeras, un simbolismo de Israel llevando luz a las naciones en este final de los tiempos. Vamos a ver una palabra que está en Jeremías capítulo 1, verso 9, donde dice Elohim, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. O sea, Él pone la palabra en la boca de los hijos. En el Proverbio 18:4 dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Arroyo que fluye, porque es agua, corrientes de agua de una fuente viva. Dice que si tomamos de él, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Si vamos a llevar el mensaje, vamos a dar aguas. ¿A quién? A las naciones,
a las palmeras, a los justos entre las naciones. Entonces dice, arroyo que fluye, la fuente de la sabiduría. En Deuteronomio 33, verso 28 dice, Israel habitará confiado. La fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Entonces, la fuente de Jacob, las 12 fuentes dando aguas y atravesando este valle de lágrimas y llevando esa palabra. Vamos a ver también cómo atravesar este valle de lágrimas se convierte en esta fuente de bendición, las aguas de vida que vienen de el maestro de Yeshua. En 2 de Crónicas, en el capítulo 20, nos da un ejemplo a lo que va a ocurrir en el final de los tiempos con su pueblo y con la destrucción del antimesías, donde dice que vino una gran multitud en contra de Judá. Y dice que el rey tuvo temor y que se humilló su rostro para consultar a Adonai y que hicieron ayuno y que le dijeron a Elohim que Él es el Elohim de los cielos y el que tiene dominio sobre todos los reinos, que ellos no tenían ese poder ni fuerza para pelear contra ellos. Y le dicen en el verso 12, oh Elohim nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros no hay una fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y dice, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros rostros, nuestros ojos. Ahora, fíjense que esto es lo mismo que va a pasar en el final de los tiempos. Luego, él le dice que no teman contra esta multitud tan grande porque la guerra es de Elohim. Y en el verso 17 le dice, no habrá para que ustedes pelear en este caso. Paraos, estad quietos y vean la salvación, vean a Yeshua, que está con ustedes. Ahí está Emmanuel, Elohim con nosotros. Oh Judá y Jerusalén, no teman, no desmayen. Y le dice, Yahweh estará con ustedes. Ahí está Emmanuel, Yeshua está. Bueno, entonces ahí el punto es que ellos se humillan, se postraron, adoraron a Elohim, levantaron a los levitas a alabar con fuerte y alta voz. Y dice que el pueblo hizo consejo y que pusieron a los levitas a cantar y alabar a Adonai, que vestían sus ornamentos sagrados. Y luego dice que salieron las personas armadas y que glorificaban a Elohim y que reconocieron que su misericordia es para siempre. Con amor eterno te he amado, te prolongué mi misericordia. Esta extensión del amor de Elohim y su perdón y las promesas cumplidas. Dice que cuando comenzaron a alabar, entonces dice que estos hijos de Amón, de Moab, del monte de Seir, Esaú, dice que ellos mismos se mataron los unos a los otros. Y eso está profetizado que va a pasar en el final de los tiempos también. Pero bueno, luego que tienen esta gran victoria y que todos mueren, en el verso 26 dice, y al cuarto día se juntaron en el valle de Beracá. ¿Creen ustedes que ellos no estaban llorando? Pero en sus lágrimas permanecieron firmes y confiaron. Y de esas lágrimas se convirtió en alegría. Dice que volvieron gozosos porque Adonai le había dado gozo librándolo de sus enemigos. Y dice que vinieron a Jerusalén con salterio, arpas y trompetas a la casa de Adonai, justamente lo que vamos a hacer nosotros. Y dice que el reino de Josafat tuvo shalom porque Elohim le dio shalom por todas partes. Ahí vamos nosotros a reinar con el que da la paz, el shalom. Y el nombre de Josafat significa Yahweh juzgará, juzga, el que juzga y pelea y el que nos da la paz. Aquí vemos que hay muchas profecías que se van a cumplir y que están asociadas al final de los tiempos, porque el valle de Josafat es el valle de la decisión y también lo vemos como el valle de Megido o Armagedón en Apocalipsis 16, donde él reúne a las naciones para juzgarla y darle la victoria final a su pueblo. El valle de Megido, esta palabra Megido, significa reencuentro, o sea, juntarlos en compañía,
acometer, atracar como una tropa. O sea, Él los va a reunir a ellos y también nos va a reunir a nosotros, porque dice que nosotros vamos a ver esa gran victoria. Ahora vamos a ver, porque en este simbolismo, donde está profetizado lo que pasó en el valle de Josafat, Elohim juzga, con lo que es el valle de bendiciones y también el valle de la decisión o el valle de Josafat o Megiddo, donde Él los junta para traer ese juicio. Vamos a verlo en Joel, en el capítulo 3, y mire lo que dice: despiértense naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Entonces le dice, levántense, suban a todas las naciones, le está llamando a este valle de Josafat para juzgarlos. Y dice aquí en el verso 13, echad la hoz, porque la mies está ya madura. Ahí es que ocurre el arrebatamiento. Luego dice, venid y descended, porque el lagar, el que pisa el lagar de la ira de Elohim, está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Yahweh en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Pero Adonai rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Adonai será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y el verso 20 dice que Judá, la tierra de Judá hoy, será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Yahweh morará en Sión. Entonces, vamos a ver este valle de la decisión, porque es el mismo valle de Josafat donde Él juzgará, es el valle de Megiddo y también el valle de Beracá, valle de bendición. Pero también es el valle de Jezreel. Y vamos a verlo, Oseas, en el capítulo 1, en el verso 10 y 11, después que dice que le da carta de repudio y hace cesar el reino del norte, las tribus de Israel quedan esparcidas entre las naciones, pero no a la casa de Judá, a esa la preserva. Los judíos preservaron su identidad. Nosotros, entre las naciones, la perdimos. Yeshua viene a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel y las llama. Entonces, luego que dice, ya no son mi pueblo, ya no tendré misericordia, le dice que ahora serán pueblo y Él tendrá misericordia. Y si seguimos leyendo, en el capítulo 2, verso 19, le dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, valle de Josafat, decisión, benignidad y misericordia. Y me conocerás, te voy a desposar en fidelidad. Y luego dice, en aquel tiempo responderé, dice Adonai, yo responderé a los cielos, ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruhama, la que no era pueblo, la que no tenía misericordia, y diré a lo Ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Elohim mío. La palabra es tan clara y explica todo para que podamos entender las misericordias de nuestro Adonai. Entonces, aquí en el verso 10 del capítulo 1 dice, con todo, o sea, con todo lo que me hicieron, su infidelidad, su rebelión, su apostasía, viene el trillo, recoge la mies, está madura, levántalo y luego echa las uvas en el lagar de la ira de Elohim. Con todo esto, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se pueden medir ni contar. Y en el lugar en donde yo les dije a ustedes, ustedes no son pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Elohim viviente. Al que Elohim toma por hijo, castiga, disciplina, para entrarlo en su reino. Y dice, y se congregarán, una congregación, una iglesia, los hijos de Judá, los judíos, y los hijos de Israel, los que están entre las naciones, y nombrarán un solo jefe, un principal, Yeshua, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Ahora,
¿Qué significa Yisrael? Yisrael en el Strong significa Elohim sembrará. El de Elohim y la palabra Sará, que significa dar fruto. El que siembra, el que lleva la semilla. Nosotros llevamos la semilla, vamos llorando, pero Él va a convertir en valle de Beracá esa victoria de bendición, va a destruir a los enemigos. Y entonces dará fruto. Fíjense que dice que el día de Yisrael será grande, porque serán numerosos en multitud. Ahí se verán las gavillas, el que va llorando, sembrando la preciosa semilla. Recuerden que espera que venga la lluvia del otoño y van a nacer. Y ahí luego Él destruye a los enemigos y establece su reino, el valle de la decisión. Ahora vamos a ver lo que significa decisión, porque aquí hay un mensaje. Esta decisión, valle de Sharat en hebreo, significa en el valle de lo acordado, lo determinado, lo que yo decidí, que es la palabra hebrea Sharat 27:8.2, que significa para cortar. O sea, ahí Él va a decidir, va a cortar a los impíos de la tierra, va a consumar, destruir por completo a los enemigos para entonces establecer su reino. Esta palabra Charat, valle de Charat, donde Él va a herir, la podemos encontrar asociada al antimesías. Isaías, en el capítulo 10, versos 22 y 23, dice: porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada, Sharat, rebosará justicia. Pues Adonai, Elohim de los ejércitos, el que cumple, hará Sharat, consumación ya determinada en medio de la tierra, o sea, lo que Él ya planeó. ¿Y a quién es el que Él va a destruir? Dice que a las naciones alrededor de Judá, naciones islámicas. Ok, ahora vamos a ver esta misma palabra en Daniel capítulo 9, donde nos habla del asolador, el destructor. Dice el verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto lo hizo Yeshua, hizo cesar el sacrificio y la ofrenda cuando se abre pues la cortina, el velo. Ya no hay más sacrificio ni ofrenda por los pecados. Él hizo una ofrenda para siempre. Se lo digo para que no piensen que esto tiene algo que ver, que van a poner un templo en Jerusalén y que van a haber sacrificio y que entonces luego la mitad, porque eso es teoría que no tiene ningún fundamento escritural. Simplemente no han entendido lo que dice aquí ni de quién está hablando. Está hablando de Yeshua como el que hace el pacto. Incluso si leemos desde el verso 24, nos está hablando de Yeshua. Nos está hablando del que vino, del que, dice el verso 26, a quien se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, está hablando de Yeshua, el que hace un pacto que lo confirma con nosotros y que hace cesar el sacrificio. Entonces dice después, o sea, y ese después es ya al final de los tiempos, con la muchedumbre de las abominaciones que ustedes están mirando hoy, vendrá el desolador. ¿Por qué viene el antimesías? ¿Por qué lo hace venir? Porque es que las abominaciones son demasiadas y la maldad se ha multiplicado. Por eso en Joel 3 dice, rebosan la maldad. Ya llegó al extremo. ¿Qué hace el Padre cuando la maldad llega a lo último? Pues Él acciona. Y eso es lo que Él va a hacer. Envía el desolador hasta que venga la consumación, el valle de la decisión, donde Él va a pisar las uvas del lagar de la ira de Elohim. Eso lo vemos también en Apocalipsis capítulo 14, donde uno que viene en la nube recoge la mies, el trigo, la iglesia, el arrebatamiento, su pueblo de los cuatro extremos de la tierra, y echa las uvas en el lagar de la ira de Elohim. Entonces aquí dice, hasta que venga la consumación y lo que está determinado. Valle de decisión, lo determinado, lo pensado, donde Él va a cortar al impío, dice, se derrame sobre el desolador, el antimesías, el gobierno, todos los impíos, y eso lo vemos en Apocalipsis 19.
Aparte también en Zacarías 14, cuando Él pone los pies en el monte de los olivos, también lo vemos en Ezequiel 38, 39, los hace subir. Levántense, vengan naciones, y todas las naciones se van a reunir. Y dice que salen espíritus inmundos a manera de ranas y van, engañan a las naciones y suben. Es que la palabra es perfecta y todo está ahí escrito. Ok, entonces ahora, por último, ya para terminar este tema tan interesante, porque de verdad que es largo y tiene bastante para estudiar, pero vamos ahora a darle la palabra atravesando el valle de lágrimas. Yo quiero volver de nuevo al texto de donde comenzamos a estudiar, porque es muy importante entender que aquel que va llevando la palabra verdadera que se ha dado en este final de los tiempos, tiene que precisamente ir llorando y andando el que lleva la preciosa semilla. Y dice que es bienaventurado y que en él tiene su fuerza y que en su corazón están sus caminos, la Torah está en su corazón, y que éste va atravesando este valle de lágrimas, pero al llorar, ir andando y llevando la preciosa semilla final de los tiempos, se convierte en una fuente de agua de vida eterna, y esta fuente es llena por el moré, la lluvia otoñal que llena, ¿verdad?, esos estanques de veracá, de bendición, y ellos irán de poder en poder, y ellos verán con sus propios ojos al Rey en su hermosura. Yo sé que mi Redentor vive y yo veré con mis ojos y no con otro al Rey, a Yeshua HaMashiach, en Jerusalén, y gobernaremos con él. Ahora, atravesar es la palabra avar, del Strong 5674. Y esta palabra significa cruzar, pasar. Levántate, cruza este Jordán, estas pruebas. Y tiene que ver con los hebreos que cruzan para llegar a la tierra prometida, el desierto primero y luego las pruebas, el Jordán para pasar. Entonces, ahora, esta palabra también, avar, tiene que ver con engendrar, con revelación, con tu dedicarte, con tu llevar a un pueblo. Entonces aquí vamos, hay bastante para esta palabra, pero le voy a dar algunos puntos. Cuando Josué hizo pasar al pueblo, esta palabra es avar, pasar, cruzar. En Josué 3, en el verso 5 dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Yahweh hará mañana maravillas entre ustedes. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad. Ahí está avar, delante del pueblo, y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces fíjense que es pasar. Al mismo Josué se le ordenó que se levante, que salga, que arranque, que empiece el viaje y que pase. O sea, él entraría al pueblo, a la tierra prometida. Y Josué, sabemos que su nombre es el mismo de Yehoshua, la salvación de Yahweh. Entonces, ahí él prepara a los Cohen para que entren, y el pueblo dice que entró, pasó. Pero hay algo importante de que él le dijo: yo paso delante de ustedes. O sea, Yeshua es avar primero y luego nosotros, porque él va delante. Por eso dice: no temas, yo voy delante de ti. Esfuérzate, sé valiente, yo peleo por ti, yo voy delante. Ahora, muy interesante saber algo de esta palabra, que esta avar es de Ever y es la misma raíz de hebreo. Y la encontramos en Génesis 14:13. Abram, el hebreo, 5680, Ivri de Ever, y esta palabra de avar, pasar a través. O sea, todos nosotros somos hebreos que tenemos que, del desierto, cruzar el Jordán para llegar a la tierra prometida. Pero este cruzar es lo que tiene que ver con este valle de sufrimiento, de lágrimas, pero que va a traer fruto. Va llorando y andando el que lleva la preciosa semilla. Yeshua va adelante, él es el primer hebreo, el avar. Él dice:
yo voy delante. Deuteronomio 9:3 entiende que es la palabra hebrea yadá, ten conocimiento, percibe esto, que es Yahweh tu Elohim, que avar pasa delante de ti como fuego devorador que los destruirá. O sea, Él nos hará entrar a la tierra prometida. Él va adelante. Él permanece contigo en tu prueba, en tu desierto, en la espesura del Jordán. Dice que los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en suelo seco. Y esta palabra, en suelo seco, es que estuvieron en el desierto que arde, en medio del Jordán. Y Jordán viene de la palabra Yarad, estuvieron humillados, abatidos, pero también firmes, que es la palabra kun, con un corazón para hacer la voluntad del Todopoderoso. Entonces dice que todo Israel luego cruzó, o sea, toda esa palabra que tú con lágrimas siembra, tendrá un resultado final cuando todo el pueblo cruce hacia la tierra prometida hasta que termine. Y la palabra que se usa aquí en el texto, se lo voy a leer, verso 17, dice: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Adonai estuvieron en seco. Esto es Josué 3. Y esta palabra estuvieron en seco es como un desierto seco que arde, hasta que todo el pueblo hubo acabado. Esta palabra acabado es perfecto, que es la palabra tamán. Significa fin, hasta que cesaron, terminaron, completo, perfeccionados. Entonces hubieron sido perfeccionados cuando pasaron ¿qué? El Jordán. Y el Jordán son las pruebas, la humillación, Yarad. Y todo Israel pasó en seco, o sea, pasaron sus pruebas, pero hubieron unos que estaban ahí, que fueron delante, que permanecieron en oración, que fueron llevando la palabra y que luego, recuerden, todo esto tiene que ver con el valle de la decisión, el valle de Jezreel, el que sembró va a dar la palabra, el pueblo que sembró la semilla, ¿verdad? Que va junto a Yeshua llorando y andando, que con muchas lágrimas, ¿verdad? Terminó su misión, pero al final vendrá con regocijo trayendo las gavillas, porque Él va a cambiar las lágrimas en alegría. Entonces, fíjense que todo esto tiene que ver con ser hebreo, de la palabra avar o ver, ¿verdad? Que es el que cruza, pero el que cruza tiene que pasar su desierto seco, el ardor, el arrepentimiento, la palabra, el crecimiento, la madurez hacia la promesa. Somos hebreos y como hebreos vamos a cruzar este Jordán, estas pruebas que se vienen. Amén. Muchas bendiciones, hermanos.